una de las cosas que os salía en el vídeo seguramente sería el tema del circuito eléctrico, ¿no? Empezaba hablando del fenómeno del rayo y demás y acababa con magnitudes eléctricas, incluso creo con la iniciación al primer montaje, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es un circuito eléctrico? Esto me interesa recordarlo. ¿O cuándo puedo tener un circuito eléctrico? Para tener un circuito eléctrico necesito tener tres cosas. Un generador. Generador es cualquier elemento que me separe las cargas eléctricas, es decir, me ponga en un punto del circuito un montón de electrones y en el otro punto una falta de ellos, ¿no? Una ausencia de electrones para que los electrones puedan circular y pasar de un lado a otro, ¿no? Los átomos, por regla general, tienen la tendencia a estar en estado neutro. No es así con todos porque los hay que a temperatura ambiente se comportan como iones, es decir, les faltan electrones o les sobran electrones, pero muchos de los átomos a temperatura ambiente tienden a ese estado neutro. Entonces los electrones, cuando ven que en un sitio hay huecos, pues la tendencia natural es a ocupar esos huecos. Necesito entonces un generador. Para nosotros aquí el generador va a ser la toma de corriente que tenemos en la mesa, que bueno, al final es una instalación eléctrica que viene de una central, que es donde realmente se está generando esa separación de cargas, y mediante instalaciones de distribución, pues nos consigue transportar esa energía eléctrica hasta ahí. Ese va a ser nuestro generador. En un circuito, por ejemplo, de una linterna, pues normalmente es una pila, una batería recargable. En el vídeo salía que había diferentes maneras, ¿no?, de producir esa separación de cargas. Tenemos que tener un circuito cerrado. Para que los electrones puedan pasar de un lado a otro necesitan un camino completamente cerrado. Normalmente va a ser de material conductor. Utilizamos materiales que ofrecen poca resistencia al paso de los electrones, con lo cual vamos a perder poca energía en esa circulación de los electrones, porque lo que nos interesa es aprovecharlo para algo, ¿no? Si yo pierdo ya su potencia, pierdo calor, pierdo esa energía transportándola, pues lo que me llega al final para poder utilizar va a ser muy poco. Entonces un circuito cerrado y a ser posible con poca resistencia. Y por último, que no imprescindible, pero normalmente siempre lo voy a tener, es un receptor. Con las dos primeras, generador y circuito y cerrado, yo ya podría tener circulación de corriente. Cuando hago un cortocircuito no tengo receptor y sí que tengo un circuito, ¿no? De alguna manera tengo circulación de corriente. Pero bueno, normalmente son circulaciones de corriente no deseadas. No es lo que yo busco hacer un cortocircuito. ¿Vale? Entonces voy a necesitar un receptor. El receptor, cualquier aparato que utilice esa energía eléctrica para producir un trabajo. Puede ser iluminaciones, puede ser motores, puede ser una máquina de lo que sea, más compleja, que tenga diferentes tipos de transformaciones energéticas dentro a partir de energía eléctrica. Lo que se os ocurra que se pueda enchufar o se le pueda poner una batería y funcionar, eso sería el receptor. ¿Vale? Circuitos electrónicos, que hoy en día pues hay de todo tipo, ¿no? Con esas tres cosas yo ya tendría un circuito eléctrico. El más básico que se ve en la escuela cuando se estudia esto, pues una pila con un conductor y una bombilla, ¿no? Y aquí normalmente en medio se le pone por ahí un interruptor, ¿no? Que cuando cierro provoco ese circuito cerrado, que era la segunda condición, para que la corriente pueda circular. En nuestros circuitos vamos a tener un montón de elementos que hacen esas veces de interruptor. No solo voy a tener uno, sino que voy a tener combinaciones de diferentes contactos que bajo unas determinadas condiciones, puesto que vamos a trabajar con máquinas que funcionan de manera automática o semiautomática, bajo unas condiciones van a cerrar el circuito y van a hacer que funcionen los receptores. ¿Vale? Todo lo que son los sensores, la parte de accionamiento humana de las instalaciones, los botones, las pantallas táctiles de diálogo hombre-máquina, todo eso entraría en la parte de los interruptores, ¿no? De lo que crea el circuito cerrado. Los receptores voy a tener pues todos los elementos que me conecten a la instalación. Yo, por ejemplo, en mis circuitos, si quiero conectar una bomba que me llene un depósito, el receptor en mi circuito eléctrico, bueno, voy a tener dos realmente. Voy a tener uno en el circuito de mando, que va a ser un contactor. Contactor es un elemento que me va a permitir, mediante unos contactos de fuerza, darle corriente al motor. Y luego el receptor principal, lógicamente, que es el motor. Nosotros vamos a hacer mucho lo que llamamos encendidos indirectos. Mediante alimentando en un circuito eléctrico un componente, consigo encender otro componente que está en otro circuito. ¿Vale? En una instalación de una vivienda, normalmente los encendidos son todos directos, ¿no? Bueno, salvo que tenga domótica montada. En una convencional, digamos, o tradicional, yo directamente estoy actuando con el interruptor sobre la luz. Ese interruptor que yo estoy con el dedo accionando está intercalado directamente en el circuito que lleva la corriente a la lámpara.
Vale, eso es un encendido directo. Directamente estoy cortando la corriente del receptor. En un encendido indirecto, yo actúo sobre un circuito y algún elemento de ese circuito es el que actúa sobre el receptor que yo quiero manejar. ¿Vale? Por ejemplo, una vivienda. El alumbrado de escalera es un encendido indirecto. Yo doy al pulsador que tengo en la escalera, estoy cerrando el circuito, estoy alimentando el reloj de escalera, que es un componente que habrá pues cada 2 plantas, en una caja, o bien en la caja de escalera, o bueno, donde sea, por ahí en una caja metido. Y ese componente tiene un contacto que es por el que pasa el circuito de las lámparas que hay en la escalera, de los puntos de luz que hay en la escalera. Yo no estoy directamente cortando con el interruptor la luz, o la corriente, mejor dicho, de las luces. Yo estoy cortando o estoy alimentando un componente que hay en una caja y ese componente tiene un contacto al que le llega el cable que va a las lámparas de la escalera. Es un encendido indirecto. Yo actúo sobre un componente electrónico, por regla general, y ese componente tiene un contacto que es el que actúa en el circuito de las lámparas. Son 2 circuitos distintos. Eso sería un encendido indirecto. ¿Vale? ¿Quieres enol? Bueno, en los circuitos había 3 magnitudes así iniciales muy interesantes. No hay más, pero las 3 fundamentales para entender y que vais a utilizar en electricidad continuamente son la resistencia, la intensidad y la tensión. La intensidad es la intensidad de corriente eléctrica o corriente, muchas veces se suele llamar por intensidad o por corriente indistintamente. Luego tenéis la tensión o diferencia de potencial. Esa es una magnitud una magnitud con la cual yo describo diferentes magnitudes, ¿vale? Puede ser la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial que aparece en el generador, o puede ser la diferencia de potencial o caída de tensión que aparece en un receptor cuando está consumiendo energía eléctrica. Es la misma magnitud, pero me da cuenta de fenómenos que son distintos. Una cosa es la tensión que aparece como generación y otra es la tensión que aparece como consumo. Pero bueno, se engloban, tienen la misma unidad y es la misma magnitud físicamente. Respecto a la resistencia, recordad que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente que depende de sus dimensiones y de su composición. La fórmula de resistividad que estudiaréis con Ana seguramente en sistemas. La relación entre esas 3 magnitudes es lo que me marca muchos de los fenómenos eléctricos, ¿no? La relación que llamamos ley de Ohm entre la tensión, la intensidad y la resistencia. La ley de Ohm es esa formulilla de ahí que podéis ver de esas 3 formas y me sirve ya para explicar muchos fenómenos eléctricos, ¿no? Eso junto con las fórmulas, por ejemplo, de la potencia, pues ya me sirven para hacer muchas cosas en una instalación. Cuando más, analizando un poco por encima la fórmula, cuanto más tensión tenga para el mismo receptor, para la misma resistencia, voy a tener más intensidad. Cuando menos resistencia tenga el receptor, cuando más tensión tenga, voy a tener más intensidad con la misma resistencia. Luego, si considero la tensión constante, que es como lo tengo en la red, ¿no? Que tengo 230, cuanto más pequeña sea la resistencia del receptor, mayor va a ser la intensidad. Por ejemplo, una calefacción de casa que me consume mucha corriente, una calefacción eléctrica, va a tener una resistencia muy pequeña. Mientras que a lo mejor un circuito electrónico que me consume miliamperios, me consume muy poca corriente, lo que va a tener es una resistencia efectiva total de cara a la red muy grande. ¿Vale? Mucha resistencia, poca corriente. Poca resistencia, mucha corriente. Van de una manera, digamos, inversa, para la misma tensión, para tensión constante. Vale, razonando con esa fórmula de diferentes maneras, lo veremos en la práctica ya cuando estemos haciendo cosas, que me sirve para explicar muchos de los fenómenos que tenemos entre manos. Vale. Bueno, aquí la hemos visto porque en esa primera práctica vamos a medir con el polímetro esas magnitudes para ver cómo van en el tablero y demás.
Bueno, ahí os lo explicaba, esto me imagino que os saldría en el vídeo del otro día. Otra cosa a repasar del vídeo. La forma que tienen los circuitos. Una cosa es cómo son los componentes físicamente, la forma que tienen. Yo si cojo cualquier componente de aquí, este por ejemplo. Esto es una protección magnetotérmica. Pues esto tiene dos módulos de carril link que se llaman. Módulos es cada una de estas columnas que tiene, que veréis cuando coges el tablero cómo están formados por dos elementos físicamente distintos, ¿no? Unidos en una misma carcasa, pero que son dos elementos. Esto está normalizado el ancho que tienen para que se pueda prever en los cuadros eléctricos cuántos puedo meter, ¿no? Para un determinado tamaño de carril. De hecho, el tamaño del carril se da en número de módulos. Esto es la forma que tiene. Pero en el esquema, por ejemplo, la manera en la que yo lo dibujo... Vaya, fui a coger el que no tengo aquí. Bueno, pero lo tengo aquí. Ese componente es esto de aquí. Eso que tenéis ahí, que pone F1, eso es como dibujo simbólicamente esto de aquí. ¿Vale? Cuando yo veo un esquema, lo que tenemos que ir aprendiendo es cómo, cuando veo ese símbolo, estar en realidad viendo esto. ¿Vale? Relacionar lo que es el símbolo con el componente físico y cómo se cablea. ¿Vale? Representación simbólica. En todos los campos de la tecnología se utiliza la representación simbólica siempre. Para poder dibujar planos de una manera eficiente y rápida, necesito simplificar la realidad a unos pocos trazos. Es una representación simbólica porque lleva significado. No son trazos simplemente simplificar, ¿no? Por simplificar, sino que tiene un significado. Por ejemplo, este componente dentro tiene dos relés o dos detectores de magnitudes eléctricas. Uno es un relé térmico, que es un bimetal por el que hago circular alrededor un cable con la corriente que estoy detectando. Como habíamos visto en el vídeo del otro día, la corriente por efecto Joule produce calentamiento, por tanto ese cable se va a ir calentando con la corriente que circula por él. Y el cable, como está alrededor del bimetal, lo calienta. El bimetal son dos metales pegados con diferente coeficiente de dilatación, con lo cual con el calentamiento uno va a empezar a dilatar antes que el otro. Si tengo dos láminas y una aumenta su longitud, que están pegadas, el conjunto se dobla, ¿no? Como los forros de los libros, este forro, supongo que lo siguen vendiendo, que se ponían los libros que con el tiempo se iban cogiendo, te quedaba la tapa del libro completamente curva, ¿no? Acababa doblándose, luego cuando lo metías en la mochila, pues esto es lo mismo. El bimetal se dobla, se curva y lo que hace es actuar sobre un pequeño resorte mecánico que hace que esto se dispare, ¿vale? Ese es el relé térmico, que es esta parte de aquí, justamente la que os dibuja esto. Esta parte de aquí, eso es el relé térmico. Eso me va a ayudar a proteger contra lo que llamamos sobrecargas. Cuando meto corrientes más altas de la corriente nominal, pero que tampoco son mucho más altas, es lo que llamamos sobrecarga. ¿Vale? Por ejemplo, si este es de 10 amperios y le meto 12 amperios, pues va a actuar ese relé, va a acabar disparándomelo. A lo mejor en un minuto, o en minuto y medio, o el tiempo que sea. ¿Vale? Normalmente a más sobrecorriente, menos tiempo va a tardar en disparar. Luego tengo la parte de abajo este otro. Esto también me representa algo, ¿no? Esto es el relé de sobreintensidad o el relé magnético. Ahí lo que tiene es una bobina que cuando hay un cortocircuito, cuando hay una intensidad suficientemente grande, lo que hace es mover ligeramente una pieza que tiene en el núcleo por magnetismo, la repele y hace que se mueva, y eso actúa sobre el mismo resorte mecánico que hace que esto se dispare, ¿no? Y saltaría. Y además lo hace en menos de 10 milisegundos, para que esa corriente de cortocircuito no le dé tiempo a quemarme los cables que tengo en la instalación. Vale. Estos símbolos van a salir en otros componentes que tienen ese tipo de relés y ese tipo de propiedades. Los símbolos tienen significado y están compuestos por unidades que yo puedo combinar de diferente manera para representar los diferentes componentes eléctricos que tengo. ¿Vale? Por ejemplo, pues en un térmico de un motor, para proteger un motor, me va a salir la primera parte del símbolo repetida 3 veces. Porque el térmico de un motor está formado por 3 relés térmicos, ¿no? Veréis
cuando tengo un térmico de un motor, que el símbolo va a ser algo así. Será un rectángulo dividido en 3 partes porque tengo 3 fases y tendré en medio dibujados esos 3 relés térmicos, ¿no? Sería algo así el símbolo. Por ahí entrarían las fases y por abajo saldrían, ¿vale? Ese sería el símbolo de un relé térmico de un motor. Cojo el símbolo del relé térmico, que era el primero. Como tengo 3 fases, tengo 3 relés térmicos. ¿Vale? Eso es la representación simbólica. Era lo que un poco en el vídeo ahí intentaba poner de manifiesto. Lo hacía con el de una vivienda, el circuito de una vivienda, pero bueno, es lo mismo. Que era ese de ahí. En una vivienda yo tengo una caja de derivación, llego con la fase y el neutro, la fase baja al mecanismo, eso sería un punto de encendido simple, ¿no? De luz. Baja el mecanismo, del mecanismo vuelve la fase, esa fase ya cortada por el mecanismo, por el interruptor, iría hasta la lámpara y el neutro que va directamente a la lámpara. Y tengo unas regletas que me dan continuidad al cable de fase y neutro que entraban para la siguiente habitación, para el siguiente sitio donde tenga un receptor del circuito de iluminación de esa vivienda. Yo eso que físicamente estará colocado de esta manera, simbólicamente lo represento de esta manera de aquí. Fijaros que además la manera en la que se trazan los esquemas no tiene que ver tampoco en la manera en la que físicamente están colocados los componentes. ¿Vale? Esto sería una representación simbólica en la que yo coloco los componentes en la posición donde están en la instalación, pero eso normalmente no es práctico. Me genera esquemas muy complicados. Si lo hiciésemos en los nuestros, veremos cuando veamos algún ejemplo de lo que se llama representación conjunta. Es decir, represento en un cuadro o una instalación los componentes con su símbolo, pero situados donde físicamente están. Y empezamos a trazar cables de uno a otro y se forma un lío de cables tremendo. Para poder entender el circuito fácilmente, yo lo que necesito es desarrollarlo en líneas verticales, colocando los componentes a la misma altura, para poder visualizar cómo funciona, que es lo que nos va a interesar. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis más ejemplos de lo que es la representación simbólica, ¿no? Cómo se componen, seguramente os lo diría en el vídeo. Con símbolos más sencillos forma un símbolo más complicado, ¿no? Por ejemplo, en los primeros que vamos a hacer. Esta es la de grado medio, sí. Los circuitos tienen esa pinta de ahí, ¿vale? Ahí está en colores. La primera os la enseño ahí a colores para distinguir lo que es fase y neutro, pero vamos a utilizar el mismo color de cable para todo. En máquinas, en montajes de máquinas, se utiliza el color rojo para corriente alterna, tanto para fase como para neutro. El color azul oscuro para corriente continua, tanto para positivo como para masa o negativo. ¿Vale? Entonces, ahí simplemente está rojo-azul para distinguir la fase y el neutro, pero realmente no son los colores del cable que tenemos que utilizar. Los esquemas, fijaros, siguen líneas verticales y los componentes están también conectados, como es el caso de aquí. Estos dos, fijaros que están a la misma altura, ¿no? Formando así una horizontal. La idea es que los componentes estén ordenados para poder interpretar cómo funciona. ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, tengo una fase y un neutro. La corriente va a venir por aquí a través de la protección. Ahí si hay cualquier sobrecarga me lo está detectando el relé, ¿no? Porque pasa a través de ellos. Si yo pulso, por ejemplo, este pulsador, la corriente puede pasar por aquí. De la que pasa, pues me está iluminando la lámpara y se cierra por el neutro, ¿no? Se cerraría por aquí. Como es corriente alterna, no está siempre en el mismo sentido, sino que durante 10 milisegundos está en un sentido, los siguientes 10 milisegundos está circulando en el otro. Y pasa desde 0 hasta un valor máximo, ¿no? Siguiendo esa forma senoidal. Entonces yo puedo cerrar el número 3 para que vaya al lado contrario. Siempre va en el mismo sentido. Lo único que le hago pasar por un camino o por otro. Yo si en vez de pulsar el S1 pulso el S2, tendría exactamente lo mismo, pero la corriente estaría pasando por aquí. ¿Vale? El circuito sería el mismo, pero pasa a través del otro. Y si cierro los dos a la vez, si cierro este y cierro este, la corriente pasa por las dos ramas.
¿Vale? El funcionamiento es idéntico. Pulse uno, pulse el otro o pulse los dos. Esto simplemente, esta práctica lo que quiero que veáis también es cómo la manera de conectar los componentes me determina cómo funciona. ¿Vale? Este circuito, por ejemplo, funciona al pulsar cualquiera de los dos, basta con que pulse uno, mientras que el siguiente vais a ver que necesito pulsar los dos a la vez. Están uno a continuación de otro, conexión que se llama serie, de tal manera que si solo cierro este, la corriente está interrumpida aquí, ¿no? Aquí tengo el circuito abierto, aquí debajo, con lo cual no puede pasar. Si cierro el de arriba, si dejo abierto el de arriba, este lo dejo abierto y cierro el de abajo, la corriente tampoco puede pasar porque estoy interrumpiendo el circuito aquí. Solamente cuando yo pulse los dos, será cuando la corriente pase. Cuando cierre aquí y cierre aquí, es cuando la corriente ya puede pasar por la lámpara, ¿no? El primero es conexión paralelo y este es lo que se llama conexión serie. Como vamos a jugar mucho con ese tipo de conexión, los montajes cableados, conviene tener claro que visualicéis en la primera práctica la diferencia entre las dos. ¿Vale? Serie y paralelo. Luego, cuando veamos el tema de lógica del álgebra de Boole, el segundo tema, a la conexión en paralelo lo llamaremos función OR y a la conexión en serie lo llamaremos función AND, porque se corresponde con unas funciones que se utilizan también en electrónica, que son la función OR y la función AND, que es lo mismo. Una función OR dentro de un chip electrónico. Cuando meto corriente por una de las patillas de entrada a ese chip, la salida me da corriente. Cuando le doy a las dos, también me da corriente. Cuando no le meto tensión a ninguna, no me da corriente en la salida. Si es un chip con función AND, pues funciona exactamente igual que los contactos en serie. Solamente cuando le meta corriente a los dos, la salida me va a dar corriente. ¿Vale? Veremos esas relaciones entre la electrónica. Nosotros no vamos a trabajar con electrónica, con el hardware directamente, pero vamos a programar utilizando esas funciones que se utilizan en la electrónica. Entonces, nos tiene que sonar. Aquí lo vamos a ver desde un punto de vista cableado. Bueno, un principio también, dime. Cuando empezamos a trabajar, nos van a pasar un diagrama así, vamos a tener que hacer Esa es la idea. Normalmente os van a pasar un esquema funcional, como se da ahí, y vosotros tenéis que hacer el montaje en el cuadro. Si es un cuadro muy, muy complejo, os van a dar otro tipo de esquema que se llama esquema de cableado, que se parece a esto de aquí. Es un esquema de cableado muy, muy simple, pero se parece a ese de ahí. Os ponen una silueta que no es a escala con el componente, no es físicamente, pero con una serie de cuadraditos numerados con la numeración de los bornes, en la misma posición más o menos están físicamente en el componente y mangueras de cables numeradas indicando cuál tienes que numerar con cuál. Claro, porque el video que mandó era Claro. armario con muchos componentes. Pero en ese, por ejemplo, uno de esos grandes, la parte de fuerza y demás, eso con un esquema funcional no necesitas el de cableado para nada. Y a veces, vamos, yo los he visto en cuadros, por ejemplo, en autómatas, que hay que conectar muchas entradas y salidas, son mangueras con un montón de cables pequeñitos, numerados, ahí sí que te dan un esquema porque es mucho más rápido, un esquema de cableado. Sí, tipo eso. Que aquí sí que te da una idea de cómo están los cables físicamente tirados en la instalación. No a escala, pero sí que te aparecen representados todos los conductores como están físicamente. Mientras que aquí no. En este esquema, esas líneas me representan potenciales, pero no indican cómo tengo yo que conectar el cable. Vale, por ejemplo, mira, con este. En este de aquí, que ya es un poco más complejo, tú aquí tienes unidos este borne, esta bornera del tablero, el 1.3, el 2.1 del K1A y el 1.1 del K1A. Es decir, en esa parte del circuito tengo 5 bornes. Todo lo que está directamente unido por conductor, todo esto de aquí, que estoy remarcando ahora, todo eso se llama un potencial. Se dice que es el mismo potencial. ¿Por qué? Porque pase lo que pase en el circuito, siempre va a tener el mismo potencial eléctrico. Si yo mido la tensión de este punto con otro punto del circuito, por ejemplo con el neutro, que es un punto que tiene un potencial fijo, el potencial siempre va a ser el mismo en esos 5 bornes.
estén los contactos abiertos, estén los contactos cerrados, siempre va a ser el mismo, porque está directamente unido por conductor, sin pasar a través de ningún componente. Ese es el concepto de potencial. ¿Vale? Por ejemplo, todo lo que está unido al neutro de la instalación tiene todo el mismo potencial. Tengo un cable que me lo une directamente. Todo lo que está directamente unido a la fase de alimentación es todo el mismo potencial. Siempre va a estar, respecto al neutro, a los 230 voltios. O a los 400 si estoy entre fases, por ejemplo, ¿no? Comparando, midiendo entre dos fases. En este circuito eso es un potencial. El neutro que está en azul es otro potencial. Esta parte de aquí en medio, todo este tramo de aquí sería otro potencial. Otro potencial distinto sería este, otro sería este. Pero bueno, a lo que iba antes, para poder yo cablear este potencial, yo lo que voy a hacer es, en el tablero voy a ir de este borne 2 de la protección, me voy a ir con un cable, por ejemplo, a este. Este lo puedo unir con este en el tablero. Y de este, que está dentro del tablero del fondo de cuadro también, me voy a ir aquí, a la regleta. Y ahora cuando llego a la regleta, a los bornes de abajo, es cuando salgo a la tapa del cuadro, ¿no? Donde tengo el pulsador. Y tiraría ya otro cable para aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver ahora, de cómo se hace ese cableado. Que lo que yo tengo en este esquema no implica cómo están los conductores físicamente en la instalación. Simplemente me están diciendo cómo están unidos eléctricamente. ¿Qué componente está unido con cuál? Pero el orden de la unión y cómo tengo que unirlo lo tengo que decidir yo, según las circunstancias. Normalmente lo que se hace es intentar uniones con el tramo de cable más corto posible, para ahorrar cable. ¿Vale? No porque por ahorrar, sino porque el coste de un cuadro, si hago tiradas de cable muy largas, pues el cobre me va haciendo que el cuadro suba de precio, ¿no? Entonces, mientras menos cable emplee, siempre es mejor, económicamente. Por ejemplo, tú estás cableando un cuadro un poco de Francia y tener un técnico haciéndolo, eso vale pasta. Tú tienes unas ciertas horas para hacer el cuadro. Ah, bueno, claro, siempre en los trabajos el tiempo es oro. Y yo qué sé, tienes que hacer una tirada y tienes 30 aparatos que van desde el bornero y va uno, pues coges la tirada más larga y cortas 30 cables de ese mismo tamaño y luego ya vas haciendo cojas dentro de la canaleta. En Thyssen, que son muy eficientes con ese tema, cuando hacen las pasarelas de los aviones, tienen a una serie de personas que te cortan el cable a medida, todos. La longitud que tienen que tener en el cuadro. Sacan un plano, bueno, un plano no, que es una lista, donde tiene la longitud de todos los cables. Ahí, en vez de numerar potenciales en el cuadro, numeran cada tramo físico de conductor. Y hay un paisano allí que está cortando cable, coge la lista de materiales, la lista del cable y 30 centímetros, 30 centímetros. Tal. Sí, trabajas bien, Los da numerados y el cuadrista que está en la otra parte, en el taller montando el cuadro, él busca el número de cable, busca en su plano cuál es, en ese caso sí que trabajan con esquemas de cableado y lo pone tal cual. Así es cómodo. Así es comodísimo, claro. Pero ahí, como hacen, por ejemplo, muchas pasarelas que llevan cableados bastante grandes algunas y quieren optimizar el tema del cobre y el tiempo de trabajo sobre todo, eso ahorra mucho tiempo. El tiempo que pierde el paisano cortando le permite ahorrar el doble de tiempo al que está en el cuadro montando. Y además te quedan todos los cables a la medida clavados, claro. No desperdicias nada, nada. Bueno, todo esto lo iremos aprendiendo poco a poco, es lo que vamos a, sobre todo en las primeras prácticas, en lo que vamos a foguearnos, ya poco a poco ir entendiéndolo y teniendo esa visión de lo que tengo en el esquema es una cosa y lo tengo que traducir a lo que yo cableo en el cuadro, que es otra cosa distinta. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Que sería la pregunta del millón, ¿no? Eso que estaba comentándoos ahora. Esto creo que salía en el vídeo del otro día también al final. Yo, por ejemplo, en el tablero tengo cosas como esas que hay ahí. Están sacados de catálogos los dibujos y montados ahí para ver un poco la forma que tienen. Las regletas, que en los esquemas son estos círculos que vienen numerados. Estos se llaman los bornes. Físicamente se parecen a ese dibujo que hay ahí. Son unas piezas de plástico de este tipo que va montada sobre un carril
tienen una parte aislada y otra parte que está sin aislar, donde se ve el metal. Estas hay que tener mucho cuidado cuando se apilan para formar borneros, ponerlas todas en el mismo sentido, porque si pongo dos enfrentadas por la parte metálica, quedan en contacto eléctrico y me van a meter duendes ahí en el tablero. O puedo hacer un corto, si es una fase y un neutro, pero lo que pasa muchas veces es que las meto y el circuito no me funciona, y qué será, hasta que me doy cuenta que es que tengo una borna que está al revés. Está haciendo contacto y a lo mejor me puentean un pulsador o lo que sea. Bueno. Todo ese conjunto de bornas lleva una denominación que es con la letra X. Todos los componentes llevan una denominación que se llama marca. ¿Vale? En un cuadro, todos los componentes llevan una marca. En la misma instalación se pueden repetir las marcas, pero si se repiten tengo que utilizar como un segundo nivel para nombrar las cosas, es decir, no solo será X1, sino que será X1 de este cuadro, el X1 del otro cuadro, se les va dando nombre a las localizaciones también. Imaginaos en una instalación que tenga una única localización, las marcas solo pueden aparecer una única vez, ¿vale? Si hay un bornero que es X1, me está diciendo o me está nombrando la pieza donde tengo todas las bornas unidas montadas sobre un carril, que se llama X1. Y no va a haber otro bornero distinto que se llame X1, en esa localización al menos. ¿Vale? K1A, por ejemplo, esta denominación, esto es la base de un relé. Un relé dentro tiene una bobina y tiene contactos. Todas las partes de ese relé van a llevar el mismo nombre. Otra característica de nuestros esquemas es que yo puedo representar las partes de un componente separadas en el esquema. ¿Vale? Que eso al principio crea bastante confusión. Por ejemplo, fijaros en el esquema que hay a la izquierda un momento. Se tiene tres ramas, ¿no? Y veis que abajo, a la izquierda, hay un rectángulo que pone K1A y dos bornes que son A1, A2. Eso es la bobina del relé. Un relé, pues es un cacharro como estos, que se monta sobre una base, ¿no? La parte de atornillar la tengo en el tablero y los relés se enchufan encima. Está hecho así para poder sustituirlos en el mantenimiento rápidamente. Saco un relé, pongo otro, si se me funde y está. O si toca sustituirlo por mantenimiento. Ese A1, A2 es la parte de la bobina. Luego, cuando empecemos con los tableros, vais a coger algún relé y vais a ver por el lateral, porque son transparentes muchos de ellos, que se ve la bobina. Hay aquí una bobina, es una pieza, normalmente de plástico, que le mete un pequeño núcleo ferromagnético y alrededor voy arrollando hilo de cobre, ¿no? Con unas determinadas vueltas y con un determinado grosor. Eso funciona como un electroimán. Cuando yo le meto corriente va a producir una fuerza de atracción, que es lo que va a hacer que los contactos del relé se puedan mover. ¿Vale? Si está alimentado la bobina, los contactos se mueven. Si le quito la corriente, los contactos tienen un muelle que hace que vuelvan al reposo. ¿Vale? El electroimán, lógicamente, tiene que ser capaz de hacer una mayor fuerza que el muelle, ¿no? Para poder moverlo, que de hecho lo hace. Veréis también en los relés que tienen un botón que me permite forzarlos manualmente, actuar sobre ellos manualmente sobre los contactos. Los podéis mover vosotros con el dedo también. Bueno, pues fijaros que la bobina está en esa rama, pero si miro las otras dos ramas, la del medio y la de la derecha, tengo dos contactos que también se llaman K1A. Todo lo que tiene el mismo nombre significa que es el mismo componente, pero los tengo separados en el circuito, no están juntos. ¿Por qué se dibujan separados? Porque para poder entender cómo funciona el circuito es mucho más fácil ponerlos separados. Si yo pongo los contactos pegados a la bobina, ese cable que viene de la borna 1 tendría que bajar por aquí, meterse por ahí, luego el retorno subir al otro. Sería un esquema muy feo y muy difícil de entender. Bueno, a lo mejor en este que es pequeño no tanto, pero en uno grande se va a formar un lío de cables cruzándose que es difícil de interpretar. Y estos esquemas tienen la finalidad de poder interpretar el funcionamiento bien. Estos esquemas son la base luego para el mantenimiento. ¿Vale? En una instalación compleja, las personas que realizan el mantenimiento ante cualquier avería, cualquier intervención, van a utilizar ese tipo de esquema. Y a lo mejor no tienen por qué conocer todos los detalles de la instalación. Ellos no la construyeron, no saben cómo funciona. Tienen una idea de cómo funciona la instalación, pero el detalle de las interconexiones de los componentes a lo mejor no las tienen muy claras. Para cualquier duda van a este esquema y como está todo desarrollado, todo bien en líneas verticales, pues son capaces de entender cómo funciona muy rápidamente. ¿Vale? La finalidad que tiene este esquema es poder entender bien el funcionamiento.
Entonces, resumiendo, los componentes se pueden dibujar separados, ¿vale? De hecho, fijaros, las bornas están físicamente todas juntas, pero las tengo desperdigadas por el tablero, ¿no? Les doy el nombre X1, que es el nombre del conjunto, y dentro del conjunto llevan todas un numerín. La borna 1, la borna 2, la borna 3, la borna 4, que son estas de aquí. ¿Vale? Tengo 3 bornas que son de alimentación, que las llamo L, N y PE del conductor de protección, que son, la L y la N son estas dos que tengo aquí. Y luego tengo todo el bornero, el resto del bornero X1, que va numerado de izquierda a derecha de esa manera. Ahora al principio no vamos a tener números en el tablero, más adelante a ver si numeramos todos los borneros para que sea un poco más fácil el cablear. Bueno, ahí tenéis el magneto térmico, la pinta que tiene. Y luego aquí tenemos representado lo que tengo en el lateral, ¿no? En los tableros que nosotros vamos a utilizar, tengo en la parte del fondo del cuadro, la parte que es representan esos cuadros metálicos que tenemos ahí. ¿Vale? En esos cuadros dentro hay una chapa de acero galvanizado que está en el fondo, unida al fondo del cuadro con 4 tuercas, y ahí es donde monto toda la paramenta, excepto lo que monto en la tapa, ¿no? En la tapa normalmente se monta lo que necesita el operario visualizar o lo que el operario va a accionar, pulsadores, interruptores, mandos rotativos, lo que tenga que accionar por ahí el operador de esa máquina. En la parte fundamental del cuadro central voy a tener el fondo del cuadro y luego en la parte de la derecha, en nuestros tableros, vamos a tener lo que sería la tapa, que va a estar en el mismo componente físicamente, pero representa lo que está en la tapa, ¿vale? En la tapa, o sensores que yo tengo por la instalación, diseminados o instalados en el punto que haga falta, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en un puente grúa. En puente grúa está, por ejemplo, sabéis todos lo que es un puente grúa, ¿no? Estas grúas que hay en los almacenes grandes para poder mover materiales pesados, que se desplaza normalmente en 2 ejes. Se puede desplazar en un eje X y en un eje Y, ¿no? 2 ejes perpendiculares. Y luego además tiene un tercer motor que lo que hace es bajar un gancho, ¿no? Que es lo que me permite elevar las cargas y moverlas. En cualquier nave industrial donde tengáis que mover material pesado, pues vais a tener siempre un puente grúa para poder moverlo. Ese puente grúa tiene por un lado la parte del cuadro, donde están los componentes que controlan ese puente grúa, tendré los contactores que me dan paso de corriente a los motores, hoy en día ya pues variadores, ¿no?, de frecuencia que se utilizan para ese tipo de motores. Luego tendré una botonera que normalmente los puentes grúas pues está con un cable flexible que el operario puede desplazar se puede desplazar con ella en una zona, ¿no? Y luego tendré por otra parte sensores que están distribuidos por el puente grúa. Tendré unos finales de carrera para cuando llegue al final, ¿vale? En cada uno de los movimientos. Todo eso que está fuera, esos sensores, la botonera, todo eso en nuestro cuadro es lo que nos queda en la parte de la derecha, ¿vale? Nosotros lo que vamos a tener va a ser una botonera, unos finales de carrera que son igual que pulsadores, pero que están pensados para que sea la máquina la que los presione en vez del operario. Y luego tenemos unas lámparas de señalización. Y en alguna práctica iremos añadiendo más cosas. Unas boyas de nivel, algún sensor inductivo, otro tipo de sensores. Bueno, pues vamos a la acción. ¿Cómo cableo? Os lo voy a hacer yo ahora en el tablero para que veáis. Primero, imaginaos que queremos cablear esto de aquí, el que está a la izquierda. ¿Vale? Yo ese cuadro lo voy a alimentar por aquí. ¿Vale? Por aquí es por donde voy a poner mis 3 cables de alimentación. Bueno, casi es lo que lo voy a enseñar en el tablero porque aquí me da que no va a funcionar bien. Las bornas L y N por la parte de dentro. Tengo que fijarme a dónde va el cable. Va a los bornes 1 y 3 del F1, ¿no? Al borne 1 y al borne 3 del F1. Bueno, pues lo que haría sería... Ay, que no quiere funcionar ahora. Aquí está.
con el ratón. Bueno, saldría del L1 por la canaleta, por la L, y me iría al borne 1 de la protección. Voy a tener una canaleta en el cuadro, el cable va en perpendicular siempre a la canaleta y luego ya lo tiro por dentro. Y cuando tenga que salir, salgo también en perpendicular al borne 1. Esa sería esta conexión de aquí. ¿Vale? Esa conexión es esa que acabo de dibujar ahí. De la misma manera, del neutro, de la borna N, tengo que ir al 3 del F1. Es decir, de la borna N, que es esta de aquí, tengo que ir al 3. Pues nada, aquí tendría un segundo cable que iría por la misma canaleta, saldría en perpendicular ahí al componente. Sería el azul. Sería en rojo. Todo el cable de alterna en las máquinas va en color rojo. ¿Vale? Porque en el tema de los cables, una cosa son los colores del reglamento, cuando estoy haciendo una instalación, lo que se considera una instalación, y otra cosa es una máquina. Este cuadro que nosotros estamos haciendo va a ser parte de una máquina que llevará su hoja de maquinaria, etcétera, etcétera, y hay un reglamento específico, que es la norma de seguridad de máquinas, que me define los colores para ese caso. Los colores son en alterna, en el mando color rojo, cuando es un circuito de mando. Si es corriente continua, azul. Luego en la parte de fuerza, las fases van todas en negro, el neutro en azul, en eso coincide con el reglamento, y el de protección en amarillo-verde. Y luego se utiliza el naranja y algún otro color para aplicaciones muy específicas. ¿Vale? A veces para distinguir en los circuitos de mando una determinada parte se utiliza el naranja. ¿Vale? Pero es por eso, no... Tranquilos que no crea conflicto con el reglamento de baja tensión. Hay veces, de hecho, que a lo mejor estás haciendo una instalación y el de industria, por lo que sea, te interpreta que una parte de esa máquina es instalación y tienes que quitar el cable y poner el color, la fase y el neutro, como el reglamento es a 230 o... ¿Vale? Eso puede llegar a pasar. Pero eso también, porque me imagino yo, por lo menos, el cliente pide una cosa y como si quiere meter cable rosa, por decírtelo, si va para otro país o otro Bueno, sí, luego hay normativa, claro, distinta. Cambia mucho en algunas cosas, sobre todo se utiliza mucho para alternar gris. No sé en dónde, pero utilizan mucho gris. O sea, aquí, por ejemplo, en cambio el gris está en desuso. Bueno, hay electricistas que en mi vivienda lo siguen usando, pero en principio no deberían, según el reglamento, de utilizarlo. Se hace con marrón o con negro la fase, pero sí que hay casos específicos, claro. Y numeraciones distintas, de marcas también, para clientes que van un poco específicas. Dime. Entonces, en el esquema, el cable azul es corriente continua, ¿no? No, aquí simplemente distinguí el color para que veáis cuál es el neutro. El cable sería todo rojo en este caso. De hecho, en la fotocopia que vosotros vais a tener está todo en color negro, con lo cual no... Esto simplemente es para la proyección, para que quede claro cuál es el neutro. Pero lo vamos a cablear todo en color rojo. ¿Vale? Ojo que el rojo en una vivienda no lo puedo meter en absoluto, ¿eh? Solo es para máquinas. ¿Vale? El único cable rojo que se utiliza en viviendas era cuando había los contadores estos que aparecía, que tenían un temporizador, el horario, para la tarifa nocturna. El cable de control que subía de ese reloj sí que era de color rojo, pero era el único que podía ser de color rojo en una instalación de vivienda, ¿no? El resto todo, los colores, el marrón y negro para fase, azul para el neutro, amarillo-verde para el de protección o tierra. Bueno, seguiríamos el circuito. ¿Por dónde sigo? Yo el orden que llevo cuando cableo siempre es de arriba a abajo y cuando termino una rama paso a la de su derecha y de izquierda a derecha. ¿Vale? Es conveniente hacerlo de manera ordenada. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque dejo el cuadro a medio hacer y si vuelvo al día siguiente, en el mejor de los casos, bueno, igual me acuerdo de por dónde iba. Pero si me toca volver a la semana siguiente, no me voy a acordar de lo que estaba haciendo. Entonces hay que ir ordenado y yo lo que voy haciendo es en el esquema voy tachando, ya que tenemos un esquema en papel, los potenciales que tengo ya cableados. ¿Vale? De tal manera que cuando vuelva a la semana siguiente, yo sé lo que tengo sin hacer. O sé lo que tengo hecho, sigo por lo que tenga sin hacer. Y siempre en el mismo orden.
Si alguien decide que quiere hacerlo de abajo para arriba y de derecha a izquierda, es perfectamente válido. Cada uno tiene que encontrar su método, pero un método tengo que tener. Tengo que hacerlo siempre de la misma manera. ¿Vale? Las rutinas a la hora de trabajar para este tipo de cosas son muy útiles porque me permiten continuar la tarea sabiendo dónde la he dejado. Bueno, seguiríamos por este potencial, ¿no? El del 2 al 13 y a la borna 1. Yo cableo siempre por potenciales. Hasta que no acabo un potencial, es decir, todas las conexiones eléctricas que están al mismo potencial, no paso a otro. ¿Vale? Más adelante no vamos a cablear exactamente así, vamos a cablear lo de dentro por un lado y lo de la tapa o lo de fuera por otro lado, que es como se hace en la realidad. Lo normal en un cuadro grande es que a lo mejor una persona está haciendo el fondo y otros están haciendo la tapa por otro lado y luego hay que unirlo todo. Entonces, lo de estar en el cuadro y salir a la tapa, más adelante no lo vamos a hacer. Al principio sí, por simplicidad. Dime. El potencial al que están conectados en la alimentación. Las instalaciones que tenemos aquí vienen de un centro de transformación que la salida da 3 líneas o 3 fases y un neutro. El neutro es el conductor de referencia que está unido a tierra. Las redes de distribución pública está siempre unido a tierra. Y ese tiene el potencial 0 del circuito. Mientras que las fases, respecto a ese potencial 0 del neutro, tienen 230 voltios. ¿Vale? Luego, si mido entre dos fases, voy a tener 400. El neutro siempre es la referencia al potencial. Y de hecho tiene que estar lo más próximo al potencial de tierra para ser una buena referencia. Las tensiones, como su propio nombre indica que son una diferencia de potencial, siempre tienen que tener una referencia común. En los circuitos de alterna es el conductor neutro, en los circuitos de continua es la masa o el negativo, es la referencia. Si yo tengo una parte del circuito, de hecho lo vais a comprobar, que está aislada de fase y está aislada del neutro, y realizáis una medida de la tensión que tiene esa parte del circuito respecto al neutro, puede daros valores, no sé, 30 voltios, 65, es lo que se llama una tensión flotante. Al estar aislado de todo, en cuanto yo mido, tiene una tensión que va a ser la que sea. Normalmente son pocos voltios, pero va a tener una determinada tensión. El neutro es la referencia. Si lo haces el símil por una pila, el neutro sería como el negativo de la pila. Para que tener corriente necesito dos potenciales distintos, una diferencia de potencial. El que me da siempre la misma referencia es el neutro que está conectado a la toma de tierra del centro de transformación y por tanto tiene la referencia del potencial del terreno. El neutro en las instalaciones tiene además otra implicación en las instalaciones de corriente alterna, que es que el neutro nunca puede ser interrumpido. Fijaros, y aquí era una de las cosas de poner colores, como todos los componentes están del lado del cable de color rojo del esquema, del cable de fase. Mientras que el cable de neutro pasa directo. Bueno, pasa por la protección, porque por la protección tiene que pasar, y luego retorna por arriba directamente. No le meto ningún contacto, ningún pulsador, ningún contacto en medio, porque el reglamento me lo prohíbe. El reglamento de baja tensión me dice que el neutro nunca puede ser interrumpido. Y da dos excepciones. Corte unipolar simultáneo, que significa cortar todos los polos al mismo tiempo, que es lo que hace esta protección. Me corta los dos polos al mismo tiempo, ¿no? Si dispara, lo tengo así, dispara, me corta la fase y el neutro, los dos me los corta a la vez. Por tanto, es simultáneo, me vale. O con lo que llama uniones amovibles. Una unión amovible es una unión eléctrica que necesitas una herramienta para ponerla y para quitarla. Por ejemplo, en las cajas donde están los fusibles de un edificio de viviendas, en el neutro hay una pletina, una chapa metálica que se pone con dos tuercas, eso es una unión amovible. Ahí el neutro está interrumpido, se puede interrumpir, pero necesita una herramienta, no se puede hacer de manera sencilla. ¿Vale? No puede alguien llegar con la mano y quitar la placa, necesita algo más. El neutro nunca puede ser interrumpido, recordar eso porque es muy importante en electricidad. ¿Vale? Antiguamente hablo muy antiguamente, 100 años por ahí, sí que se interrumpía, se ponían pulsadores o interruptores, instalaciones domésticas, tanto en fase como en neutro. Bueno, había cosas muy raras. Ahora ya no se hace, desde los años 40 y algo, 50, que debe ser el reglamento de baja tensión, el primigenio, digamos, ya no se hacía. Luego el del 70
tampoco, ahí ya metieron que es el antiguo, el que para mí es el antiguo reglamento, y en el del 2002, por supuesto, pues mucho menos, ¿no? Pero bueno, ya en esos dos el neutro no podía ser interrumpido, en los dos anteriores. Vale. Bueno, entonces hacemos el potencial y lo vemos ya en el tablero, porque si no, no nos va a dar tiempo a hacer nada. El 2 de la protección, que es este de aquí, ese potencial me está diciendo que tengo que ir a la borna 1, ¿vale? Y luego tengo que irme al pulsador. Yo lo que voy a hacer en esos casos va a ser cablear primero entre sí todo lo que está en el fondo del cuadro y luego a través de la borna salgo a lo que está fuera. Y cableo todo lo que está fuera entre sí, todas las uniones. ¿Vale? Aquí, como es una unión sencilla, simplemente saldría la borna 1 y luego de la borna 1 ya por fuera es cuando me iría al pulsador, ¿no? De la borna 1 saldría con un cable por fuera al 3 de un pulsador. Por ejemplo, este de aquí. Y ese potencial estaría hecho. Este de aquí ya estaría hecho también. ¿Vale? Luego seguiría por la salida del pulsador. Llegué al pulsador, bueno, por el 14. Del 14 del pulsador, que es el 4 este de aquí, me iré al 13 del otro pulsador. Por ejemplo, este de aquí arriba. Pues aquí saco una conexión al 3 del pulsador. Los contactos tienen normalmente los de mando dos números. El primero indica, el de las decenas indica el número de contacto dentro del componente y las unidades indica el tipo de contacto. Si acaba en 3-4, me quiere decir que el contacto es normalmente abierto. Un contacto que en reposo está abierto. Si acaba en 1-2, me indica que el contacto es normalmente cerrado. Un contacto que en reposo está cerrado y solamente cuando yo pulso se abre. ¿Vale? Son los dos tipos de contactos principales que tengo. Normalmente abiertos, abiertos en reposo, normalmente cerrados, cerrados en reposo. Los abiertos acaban en 3-4, los cerrados acaban en 1-2. En las botoneras, como son configurables, yo puedo poner hasta 3 contactos dentro de cada pulsador. El fabricante no le pone numeración de decenas, solo pone 3-4 o 1-2. ¿Vale? Por eso en el esquema pone 1-3, 1-4 y en el pulsador pone solamente 3-4. Porque yo los puedo cambiar de orden, los puedo alterar. Bueno, este potencial entonces lo tengo ya, ¿no? Saldría ahora del 14, que es este de aquí. Tengo que salir ya a la borna 2. Pues nada, sacaría un cable. Estos cables van a ir por fuera. Este me iría ahí a la borna 2. Y de la borna 2 hago un puente con la borna 3. Esto es porque en esta práctica luego se hace una medida ahí, por la parte de arriba. Da igual que entre por abajo que por arriba. O sea, porque Todo lo que entra por arriba, lo que te entra por la parte de arriba, todo lo que te entre por aquí va a estar dentro del cuadro. Esto es dentro del cuadro y lo que va desde abajo es para lo que está fuera del cuadro. ¿Vale? Del fondo del cuadro. ¿Por qué la 2 la metiste por abajo? ¿Por qué? ¿Por qué entraste por la borna 2 por abajo? Porque lo que está fuera entra siempre por abajo. Lo que está en la derecha, que es lo que está en la tapa o está en la instalación en otro punto, siempre entra el bornero por abajo. Y lo que está en el fondo del cuadro, que es el resto, entra siempre por arriba. Esto me hace como de punto de conexión entre lo que está fuera y lo que está dentro. ¿Cuál? Este de aquí viene de la protección. Fíjate que todo lo que está aquí, de aquí para arriba, viene de algo de lo que está en el fondo del cuadro. El bornero al final es el punto de conexión. La idea es que yo puedo hacer el fondo del cuadro una persona, la tapa del cuadro la puede hacer otra y luego las unimos. Entonces todo lo que está en la tapa del cuadro se une por abajo del bornero. O aquí puede llegar una acometida que me llega al cuadro también por abajo. ¿Vale? Luego hay cuadros donde las bornas tienen conexiones frontales y ahí rompemos ya ese... Ahí ya depende. Las conexiones frontales normalmente se utilizan para salir fuera, pero pueden ser para ir a otro componente que esté a otro nivel en el cuadro. Pero aquí nosotros lo vamos a hacer así. Lo que está en la parte de abajo del bornero es lo que me conecta con la parte de fuera, lo que está por arriba con la parte de dentro. Y luego vamos a seguir también otra regla, que es que en estos bornes de aquí abajo solamente un conductor, solamente uno. ¿Vale? En el resto de bornes del tablero puedo poner 2 conductores por cada tornillo. Pero en los de abajo del bornero solo uno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que unir todas esas partes del cuadro,
Para poder hacerlo de una manera sencilla y dejar el cable preparado, lo más sencillo es que sea una borna, un cable solamente. Vale. Nosotros vamos a cablear en principio simplificando las uniones, es decir, todo lo que yo pueda unir mediante puentes dentro de una misma localización lo voy a hacer. Todo lo que está en la botonera, que tenga el mismo potencial, lo voy a puentear entre sí. Todo lo que esté, por ejemplo, dentro del cuadro, que tenga el mismo potencial, lo voy a puentear entre sí. ¿Vale? En la práctica no siempre se hace de esta manera. En muchas instalaciones lo que está fuera se hace que sea una borna del bornero que se corresponda con cada borne que tengo en los componentes externos. Es decir, si tengo un pulsador con 2 contactos y tiene 4 bornes, yo me voy con 4 cables hasta el pulsador. ¿Vale? Aunque sean el mismo potencial, 2 de esos cables. Llevo cables separados. Eso se hace para facilitar muchas veces el mantenimiento, poder simular señales en el bornero mediante puentes, lo puedo hacer mucho más fácil si está así. O poder ampliar la instalación también de manera más sencilla. Nosotros de momento no vamos a trabajar de esa manera, sino que voy a simplificar. Si yo puedo hacer puentes porque es el mismo potencial en la botonera, los hago. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, o aquí, ¿no? Por ejemplo, en este otro circuito. Veis que aquí el 2,1 del K1A y el 1,1 del K1A están eléctricamente unidos, ¿no? Bueno, yo lo puedo hacer el 2,1 que está aquí abajo, que es este borne. Es este de aquí. Y el 1,1, que es este de aquí, yo puedo meter aquí un puente directamente uniendo los dos. Y de uno de los dos saldré con un segundo cable que me irá a la borna 1, que me iría aquí a la borna 1. Vale. Uno todo lo que está al mismo potencial, uno entre sí, y luego ya a través del bornero salgo a la parte de fuera del cuadro. Bueno, vamos a verlo